Un gusto saludarlos. ¿Cómo están esta mañana? Bien. Bueno, pues esta mañana tenemos la gran bendición de poder compartir la palabra con ustedes. Esperemos que juntos podamos aprender y que podamos recordar ciertas cosas que dice la palabra y que podamos también estar con una disposición de aprender de parte de Dios a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Me puede acompañar cerrando sus ojos nada más para orar, para que esta palabra pueda venir a traer lo que necesita traer a su vida y a mi vida? ¿Le parece bien? Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por la oportunidad de estar reunidos. Gracias por este tiempo de alabanza y de adoración, Dios. Como personas y como familias, Padre, hoy queremos pedirte que nos hables. Tú conoces nuestra realidad personal, conoces nuestra realidad familiar, y en medio de esta realidad, Dios, que tu palabra venga a establecerse y venga a ser esa luz que ilumina nuestro camino, Dios. En el nombre de Jesús, hoy nos disponemos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo para recibir tu palabra. Y todos decimos, amén. Muy bien, pues es un gusto poder saludarlos. ¿Por qué no volteas con la persona que está a su lado y le dices bienvenido? Si es tu familia, mucho más. Si no es tu familia, preséntate y dile, bueno, qué gusto que estás acá esta mañana. Y pues quiero que juntos podamos recordar algunas cosas, una historia que muy probablemente tú ya has escuchado, que probablemente has leído, que probablemente has visto en el cine, pero en esta mañana quiero que juntos podamos sacar algunas perlitas de sabiduría. ¿Unas qué? Perlitas de sabiduría, para que esas perlitas de sabiduría vengan a nuestra vida, a nuestra realidad personal, a nuestra realidad presente, y que podamos tomar decisiones. Di conmigo, tomaré decisiones. Sé que están haciendo ahí unos últimos ajustitos, pero ¿en qué serie estamos? ¿Quién me recuerda? Expansión. Ahora, cuando yo le digo la palabra expansión, ¿qué es lo primero que se le viene a su mente? Crecer, gracias. Ampliar, gracias. ¿Qué? Grande, algo grande. ¿Ok? ¿Qué más? Abarcar más. ¿Ok? ¿Qué más? Expansión. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Ser más abundante, gracias. Ensancharse. ¿Ok? Perdón. Extendernos, muy bien. Pero creo que algo común que estamos como poniéndonos de acuerdo en la palabra expansión es que tiene que ver con un crecimiento. ¿Sí? Y con un crecimiento, y habitualmente en esta serie lo que buscamos también es que sea un crecimiento como con plenitud, con bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ok. El título de esta conferencia esta mañana dice: la expansión nace donde la mentalidad ¿qué? Donde la mentalidad se. Voltea con el que está a tu lado y dile, ay, ya tiré aquí el agua, está bien así. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo está tu mentalidad? ¿Mi qué? Tu mentalidad. Bueno, ¿cómo está tu forma de pensar? ¿Cómo está algunos podrán decir, ¿cómo está tu salud mental, no? Bueno, es un resultado la salud mental, pero ¿cómo está tu forma de pensamiento, tu estructura de pensamientos? ¿Por qué piensas como piensas? ¿Quién te enseñó a pensar como piensas? Porque hay una realidad: como pensamos, decidimos. ¿Está conmigo? Conforme decidimos, creamos hábitos. Los hábitos nos llevan a un destino. Ahora, dice la palabra de Dios en Éxodo 3:8, y este es como el contexto que quiero empezar esta mañana. Dice: los saqué de tierra de esclavitud para darles una tierra que fluye leche y miel. Eso está escrito en el libro de Éxodo, y me llama la atención cómo Dios tiene como un plan. Tenía un plan para el pueblo de Israel. Como contexto, ¿alguien recuerda quién fue la primera persona que llegó a Egipto como antecesor de todos los judíos que salieron
en esta diáspora? ¿Recuerdan de José el Soñador? ¿Sí? Si no lo recuerda en la Biblia, seguramente lo recuerda de la película de Disney, pero viene de la palabra. Y José el Soñador, dice la Biblia, que fue vendido ¿por quiénes? Por sus hermanos. Le voy a resumir una historia de muchos años en un minuto. José es vendido por sus hermanos, lo venden esclavo. Esclavo lo llevan a Egipto. En Egipto llega a la casa de Potifar, después a la cárcel, después interpreta los sueños del faraón, de los 7 años de vacas flacas, los 7 años de vacas gordas. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y lo ponen como segundo del faraón, un hombre de autoridad. Y era una hambruna en donde su familia tuvo que venir. Por lo tanto, los judíos llegaron como una pequeña familia. Es como decir, los Hernández se mudaron de Querétaro a Valle de Bravo, y llegaron los Hernández, y al paso del tiempo los Hernández se casaron, se empezaron a multiplicar. Así les pasó a los judíos, de tal forma que dice la Biblia que llegó un faraón que no conoció a José y empezó a oprimir a los judíos. Pero hay una profecía que Dios le da a Abraham, y fíjese, voy a regresar a esta profecía. Dice Génesis 15:13. Ahorita regreso a las fotos. Dice: tu descendencia será extranjera en tierra, ¿dónde? Ajena. Y los harán esclavos y los afligirán 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, yo juzgaré yo, dice Dios. Y después de esto saldrán ¿con qué? Fíjese, esta palabra de Génesis 15:13, estuve investigando y más o menos la dio en el año 2000, 1900 antes de Cristo, Dios a Abraham. Importante la temporalidad. Y le da esta promesa a Abraham. Y los judíos salen de Egipto en el año 1200 antes de Cristo. Estamos hablando de una buena cantidad de tiempo. Ahora, fíjese, estás frente a la puerta de tu futuro. ¿Entras o te quedas fuera? Voltea con el que está a tu lado izquierdo y dile: ¿vas a entrar o te vas a quedar fuera? Ahora, hay una realidad. Independientemente de la etapa de vida en donde usted y yo nos encontremos, está bien, gracias César, yo creo que está bien, ahorita me muevo por este lado. Muchas gracias, amigo. Mire, estás frente a la puerta de una realidad o de una invitación a la que Dios nos ha hecho para que nuestra vida pueda cambiar. ¿Nuestra vida qué? Porque mira, dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para ¿qué? Para hurtar, o sea, robar, para matar y para destruir. Puras cosas bonitas, ¿verdad? Esa es la intencionalidad del enemigo de Dios, de traer eso a nuestras vidas, de robar de nuestra vida, de matar en nuestra vida y de destruir en nuestra vida. Jesús dice: yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y tengan una vida y me llama mucho la atención cómo está contrastado esto de decir, Jesús dice, y Dios a través de Jesús está estableciendo, decir, yo anhelo que tengas una vida plena y una vida abundante. ¿Y cómo usted se imagina qué adjetivos calificativos podemos nosotros tener cuando escuchamos la palabra abundante? Ayúdeme. Buena, generosa, más allá de lo que podamos pedir. Abundante, mucho, vasto, en exceso. ¿Qué más? Abundante, de sobra. El original, la palabra abundante, tiene que ver con eso que es suficiente, que eso que es pleno. Y hay una realidad, usted y yo estamos en un proceso. Mire, es que ando buscando un bebé, pero no veo casi bebés.
¿Dónde? Ahí está una bebé. Ok, bueno, no. Alex, ¿me prestas a tu hijo? Sí, ven campeón. ¿Cuántos años tienes? 8. Ven, güero, por favor. Recuérdame tu nombre. También Alejandro. Muy bien. Alex tiene 8 años. Emanuel tiene 17. Bueno, acaba de cumplir 17. El anhelo de Alex como papá para este Alejandro, ¿qué cree que sea? ¿Cosas positivas? ¿Robar, matar y destruir? ¿O vida y vida en abundancia? Es lógico, ¿no? En esa paternidad racional, ¿no? Ahora, fíjese, ¿cuál es la diferencia física de Alex a la diferencia física de Manuel? Pues hay 9 años de diferencia, pero seguramente el papá de Alejandro está bien ponchado, seguramente Alex va a estar también bien fuertote, ¿verdad que sí? Ahora, el tema es, esta diferencia de edad implica un proceso. La madurez que él tiene, aún físicamente hablando, es muy diferente a la madurez que Manuel tiene, porque es un proceso natural de un crecimiento normal. ¿Sí? El anhelo de Dios es que nosotros crezcamos de una manera saludable, pero para eso tenemos que estar conscientes del proceso de crecimiento que tenemos en nuestra vida como creyentes y en nuestra vida cristiana. El nivel de responsabilidad que él tiene es muy diferente al nivel de responsabilidad que él tiene, que por cierto va a sacar su licencia esta semana, va a tener una nueva responsabilidad. Estoy seguro que, ¿te gustan los coches? Fácil, ¿verdad? Y luego con tu papá que es bien locote, ¿verdad? Okay. ¿Te gustaría tener un coche? Sí. ¿Qué coche te gustaría tener? Charger. Ándale, anda descalzo este muchacho. Ok, ¿le podemos dar las llaves del Charger del tío Tony? No, el tío Tony dice que sí, pero los papás ¿qué dicen? Por supuesto que no, porque no tiene la madurez. ¿Sí? ¿A él le vamos a poder dar las llaves del Charger? Yo creo que sí, porque ya fue a la escuela de Tony, por cierto, muy profesionales, muy recomendables, y va a tener su permiso de menor que otorga la autoridad. Por lo tanto, pasó un pequeño proceso para poder tener esa responsabilidad. Gracias, chicos. Ahora, este ejemplo burdo de este crecimiento es porque quiero ejemplificar que su vida personal, su vida, si está casado, su vida matrimonial, debe de crecer. Debe de pasar de una etapa así a una etapa pasado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con? Bueno, el contexto es, el anhelo de Dios es que tengamos vida y vida en abundancia. Sin embargo, usted y yo tenemos que estar bien conscientes que esto definitivamente nos debe de llevar a un proceso. Mire, no sé si se alcanza a ver. ¿Me podrán apagar esta luz? A ver si se alcanza a ver, por favor. ¿Alguien ha estado en un desierto? En Chihuahua creo que hay un desierto grande. Yo no tengo el gusto de conocerlo. Gracias. La verdad es que no estamos tan habituados a la energía, a lo que se siente en un desierto. El pueblo de Israel estaba en Egipto. Yo no conocemos Egipto todavía, pero sí conocemos este desierto. ¿Se alcanza a ver un poco? Sí, ¿verdad? ¿Qué se ve? Arena, 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 arena. Es lo único que se ve. Yo me imagino que Egipto ha de ser parecido. Este es el desierto de los Emiratos Árabes. La energía que nosotros vivimos al estar en ese desierto fue súper rara. No sé si era el jet lag, pero nos sentíamos como rarísimos. No estaba haciendo calor,
y estábamos a 40 grados. No estaba haciendo calor respecto a lo que dicen los locales. Fue junio, todavía no hace tanto calor. Ellos decían que en julio, finales de julio, principios de agosto, la temperatura andaba como en 48, 50 grados. Nosotros estábamos a 40 y nos estábamos pero pelando de calor. Y ellos decían, no, pues sí está calientito, pero espérate, todavía falta. El desierto tiene un simbolismo muy fuerte y los judíos estuvieron en Egipto, ¿en dónde? En el desierto. Vivieron 400 años en Egipto y en esos 400 años se convirtieron en esclavos de este faraón que no conocía a José. Llegó un momento, si me prenden las luces, por favor, gracias. Si me prenden las luces, el pueblo de Israel, el contexto que te quiero dar es que el pueblo de Israel estuvo cautivo. Hace rato platicábamos con unos contadores que es Osiris y su esposo y sacábamos cuentas que en 430 años, con un promedio de edad de 55 a 60 años, había habido 8 generaciones. ¿Cuántas generaciones tú conoces? ¿Quién conoció a su abuelo, bisabuelo? Bisabuelos. ¿Tatarabuelos? ¿Alguien tatarabuelos tú? Ok, wow. Yo también conocí a mi tatarabuela, mi papá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela. Yo tenía como unos 12 años cuando conocí a mi tatarabuela en Durango. Pero 4 generaciones, aquí estamos hablando del doble, 8 generaciones. En 8 generaciones que estuvieron los judíos en Egipto, hubo un proceso en donde ellos como personas, como familias, se adaptaron y adoptaron a una manera de pensar. ¿Está conmigo? Yo te pregunto, ¿cuáles son los patrones familiares que tú tienes? ¿Cómo es la forma de pensar de tu familia? ¿Te has puesto a pensar? Yo mis padres son de Durango, los dos. Hay una idiosincrasia en el norte del país, en Durango. ¿Cómo es la idiosincrasia de tus padres? ¿Cómo es la idiosincrasia de tus abuelos? ¿Qué cosas tú de manera consciente o inconsciente sabes que son un sello en tu familia? Por ejemplo, hay familias que son bien broncudas, mecha corta, ¿sí? Hay familias que tienen un sello de que son bien fiesteros, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otros sellos de familias podemos identificar? Ayúdeme. Hay familias que son buenos para el trabajo, que sabes que el abuelo era trabajador, el hijo era trabajador y el nieto es bien trabajador. Pero también hay patrones que de repente empezamos a ver que no son tantas cualidades, que son, oye, es que en esa familia son bien bebedores, son bien criticones, decían, destructivos, o que son bien mujeriegos, ¿verdad que sí? No, en esas familias aguas, porque son patrones. Ahora, fíjese, el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto y obtuvo y adquirió patrones de pensamiento. Y ahorita vamos a ver alguna diferencia entre qué patrón de pensamiento tuvo la generación que salió de Egipto y no entró a la tierra prometida y qué patrón de pensamiento tuvo la generación que sí entró a la tierra prometida. Y fíjese. Bueno, a diferencia del desierto, ¿quién ha estado cerca de un río, de un riachuelo, de unos árboles, de un bosque? ¿Verdad que es bien diferente? La tierra prometida, dice la Biblia que era un lugar donde fluía leche y miel. Y yo supongo que para que haya leche debe de haber, y para que haya miel debe de haber, y para que haya abejas debe de haber. Gracias. Por lo tanto, nada que ver con el desierto, ¿verdad que sí? Muy bien. Fíjese,
los quiero situar en el momento histórico donde sale el pueblo de Israel de Egipto. Ahora abro un paréntesis muy rápido. ¿Cuántas plagas tuvo que pasar el pueblo de Egipto para que los dejaran salir? Ok. ¿Alguien recuerda qué plagas fueron? Moscas, ranas. ¿Qué? El río convertido en sangre, piojos, langostas, úlceras, granizo, y la última y la más cañona y dolorosa de manera directa fue la muerte de los primogénitos. Fueron 13 manifestaciones de situaciones que Dios propició. 13 porque fueron 10 plagas. Fue cuando Moisés convirtió su vara en una serpiente, recuerda al inicio de la historia, y posteriormente termina con la apertura del Mar Rojo y que pasan los judíos. ¿Sí? Fueron 13 milagros sumamente poderosos, sumamente impactantes, que vivieron de primera mano los judíos que salieron de Egipto. No pierda de perspectiva esto. Salen de Egipto y entonces salen con la promesa de que Dios los va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, como le había hecho la promesa a su antecesor Abraham. Y están en esa transición, ya saliendo, ya que pasaron el Mar Rojo, y Moisés dice: escojamos a una persona de cada clan o de cada tribu para que vayan y sean espías y hagan un scouting de cómo está la tierra que vamos a conquistar. ¿Cuántos espías mandaron? ¿Cuántos? No, ¿me estás preguntando o me estás diciendo? ¿Cuántos mandaron? Tiene que leer la Biblia, hermano. A ver, mijo, Alex, ¿cuántos? ¿12? 12. Muy bien. 12 espías, uno por cada tribu. El número 12 tiene un simbolismo de gobierno, por eso eran 12 tribus. Salen estos 12 espías, recorren por 40 días la tierra de Canaán y regresan para dar un informe. ¿Para dar un qué? ¿Y qué cree cuál fue el informe que dieron? 10 dijeron un tipo de informe y 2 dijeron un tipo de informe. Fíjese el tipo de informe que dieron estas personas. Las primeras 10 personas dijeron en Números 13:33, hasta vimos ahí gigantes. Bueno, antes de eso, el versículo anterior dice: sí fuimos y la tierra es muy buena. O sea, reconocen que Dios no estaba mintiendo de que era una buena tierra. Pero acto seguido de reconocer de que era una buena tierra, dicen: hasta vimos ahí gigantes descendientes de Anac, y ante ellos nos sentíamos tan pequeños como langostas. Y así nos veían ellos. Híjole, ¿cómo cree que era la autoestima de esos 10 hombres que fueron a hacer el scouting? ¿Cómo cree que era la confianza de estos 10 hombres que fueron a hacer ese scouting? ¿Cómo era? Muy baja. Son como esas personas que de repente nos topamos en los trabajos, en donde siempre le ven el pelo a la sopa. ¿Alguien ha estado cerca de una persona que se queja? ¿Una persona negativa? ¿Y es cómodo estar cerca de una persona así? La pregunta es: ¿tú eres esa persona? A veces sí, dice la pastora. Gracias, pastora, por su honestidad. A veces sí somos esas personas. Pero ¿sabe una cosa? Estas 10 personas que llegaron a dar el informe dijeron esto y contagiaron. ¿Y qué? A 600,000 hombres que habían salido de Egipto. Hay un cálculo estimado, salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y contagiaron con este informe que fue subjetivo y que fue a partir de lo que ellos estaban sintiendo. ¿Me sigue? ¿Cuál cree que fue el
Informe de Josué y Caleb. Este es el informe, el resumen del resumen del resumen del informe. Dice, la tierra, ¿qué? Es buena, en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará. No seáis rebeldes. Jehová, bien diferente el reporte, ¿verdad? Fíjense, ¿este reporte habla de gigantes? Ni de langostas. Este informe se enfoca en, número 1, es buena tierra. Número 2, Dios nos va a llevar. Número 3, no seamos rebeldes. Y número 4, Él está con nosotros. Abro un paréntesis. ¿Recuerda los 13 milagros? Las 10 plagas. ¿No habían visto todos los mismos milagros? ¿Por qué solamente 2 personas de 10 mencionaron que o tomaron en cuenta lo que acababan de vivir para establecer su criterio, para establecer su qué? Y poder analizar la situación? Fíjese, muchas veces usted y yo tenemos una mentalidad de que solamente vemos los problemas. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Bueno, eso me pasa a mí, no sé si a usted. Nos olvidamos de quién es Dios. Nos olvidamos de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Y con esa carga emocional y con esa fe negativa, muchas veces nos ponemos a tomar decisiones en nuestra vida. Yo le pregunto, ¿cómo considera usted que va a tomar decisiones con esa carga emocional y con esa fe negativa? ¿Me está siguiendo? Por lo tanto, vamos a hacer un análisis de estas 2 generaciones. ¿Qué cualidades tuvieron los de la segunda generación que sí pudieron entrar a la tierra prometida? Porque déjeme le digo algo. Estos cuates que dieron este informe, los primeros 10, ahora abro un paréntesis dentro del paréntesis. ¿Quiénes eran estas personas que fueron a ser espías? Gracias, Alex. Dice la Biblia que eran príncipes. Eran personas que estaban en una autoridad, eran personas que tenían un rango, eran personas que tenían ciertos recursos y fueron escogidos. ¿Fueron qué? Para ir y visitar. Ahora, fíjese, dice la Biblia que trajeron una evidencia del fruto de esa tierra. Y dice que cortaron un racimo de uvas y que lo venían cargando. Y lo vinieron cargando. ¿Cómo cargas tú un racimo de uvas? ¿No? Estos cuates trajeron un racimo de uvas y lo tuvieron que poner en un palo y lo tenían que cargar entre 2 personas de lo grande y de lo pesado que era este racimo de uvas, para traer una evidencia de lo que producía esa tierra. Entonces, estos 10 hombres contagiaron a todo el pueblo. Y a partir de esa visión y de esa reacción que tuvieron, de nos sentimos como langostas y allá hay gigantes, entonces ahí tomaron la decisión de rechazar a Dios, de no confiar en Dios, en no confiar en sus promesas, en no confiar en su futuro a Dios. Y en ese momento fue decretado un juicio sobre esa generación. Dice la Biblia que Dios estableció que por la rebeldía y la desconfianza y la falta de fe, esa generación no iba a entrar a la tierra prometida. Y un viaje que se hacía por los cálculos que hacen de Egipto a la entrada de Canaán era de 11 días. Esa generación, estuvo dando vueltas en el desierto, como en el desierto que le acabo de enseñar, por 40 años.
Imagínense 40 años ahí. Dios tuvo cierta misericordia porque dice la Biblia que había una nube en el día y que había una columna de fuego en la noche, pero desierto es desierto. Dice la Biblia que les dio el maná, que era como el cornflakes, algunos estudiosos lo traducen. Comieron cornflakes 40 años. Dice la Biblia también que sus vestidos no se desgastaron, que las chanclas no se les desgastaron. Algo milagroso, pero 40 años vistiéndose con las mismas garritas. 40 años en el desierto, hasta que la generación murió. Y dice la Biblia que los que nacieron en el desierto tuvieron otra mentalidad. Y ahí hubo un censo y los mayores de 20 años no entraron a la tierra prometida, murieron en el desierto. Los menores de 20 años la libraron porque así lo estableció Dios. ¿Por qué 20 años? Porque a los 20 años los judíos tenían como establecido que era la edad para que un hombre pudiera ir al ejército, para que pudiera pelear en el ejército. Y por lo tanto se asumía que era responsable. Ok. Estas son las características de la generación que salió de Egipto y que no entró a la tierra prometida. Número uno, obviamente vivieron esos 4 siglos en esclavitud, vieron los milagros de Dios, pero hubo una característica presente en esa generación y es que eran sumamente quejones. Hay 10 episodios fuertes narrados en el libro de Éxodo que se quejaban y que casi linchaban al buen Moi por la queja que tenían. Algunas quejas, ¿alguien recuerda la historia? ¿Por qué se quejaron? Porque no tenían carne. La incomodidad, claro, Alex. Se quejaban de que tenían en Egipto ollas con carne. Digo, no nos dicen cada cuando comían carne porque eran esclavos, pero dicen que allá sí tenían carne y en el desierto no tenían carne y estaban quejándose. ¿Tenían qué? Ajos y cebolla. Decía que tenían ajos y cebolla en Egipto. Bien para los que les gusta el ajo, mal para los que no les gusta. Se quejaron porque no tenían agua. Se quejaron y murmuraron del liderazgo de Moisés. Hasta de la esposa, se metieron hasta con la esposa de Moisés, que ni siquiera era judía. Pero bueno, ahí entramos en otra historia. A lo que quiero llevarnos es que fue una generación que era evidentemente murmuradora, evidentemente quejona, criticona, era indisciplinada. Y yo hace rato reflexionaba en la otra reunión y en la semana, y yo decía, ¿qué hubiera pasado? Digo, yo sé que ya estamos spoileados porque ya sabemos el resultado de la historia, ¿no? Entraron a la tierra prometida, pero vamos a pensar que no lo sabemos. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿usted piensa que si usted hubiera conocido a esa generación y tienen que conquistar, ¿sabe cuántos reyes tuvieron que derrotar para hacerse de la tierra prometida? ¿Alguien sabe cuántos reyes? 30 reyes tuvieron que derrotar en 7 años, una vez que entraron a la tierra prometida. 30 reyes, 30 batallas. Yo le pregunto, ¿usted considera humanamente que con las características que tenía esta generación iban a poder conquistar lo que conquistaron? No. Entonces, ¿qué le hace pensar a usted que usted y yo vamos a alcanzar esa vida en abundancia que Dios está buscando para nuestra vida si tenemos muchas veces las mismas características de esta generación, que somos incrédulos, que somos quejones, que somos murmuradores? Por lo tanto, Dios nos tiene que cambiar la forma de pensar, tiene que cambiar nuestra manera de nuestra mentalidad para que entonces nos alineemos a sus principios. Y fíjese la diferencia. También dudaban de Dios y tenían miedo de enfrentar gigantes.
La generación del desierto, que fue la generación que tenía 20 años o menos, y esta generación fue también la que nació en el desierto. Ahora, estos que nacieron en el desierto, le pregunto yo, ¿conocían las ollas de carne y los ajos y cebollas? ¿Qué conocían? Pues si les tocaron las codornices, pues ya la hicieron porque sí comieron carnita de codorniz, pero la realidad es que comieron cornflakes toda su vida. Ahora, abro un paréntesis. ¿Alguien sabe algunas características sobre el maná? ¿Cómo tenían que recolectar el maná? ¿Cuánto? Diario. Y solamente la porción correspondiente dependiendo del número de familiares de la familia, de los integrantes de la familia, perdón, era una cierta cantidad por persona. El primer día que hubo maná, ¿qué cree que hicieron los benditos judíos? Agarraron de más, porque ellos pensaban que pues, no sabían si pasado mañana o mañana iba a haber maná, entonces se aborazaron y juntaron mucho maná. ¿Y qué cree que le pasó al maná? Se agusanó. Por lo tanto, ahí me enseña algo muy fuerte y muy poderoso. Fíjese, tenían que recoger el maná todos los días y tenía que ser en un horario específico. Era antes de que saliera el sol, muy tempranito. Voltea con el que está a tu lado y te dicen, ahí te hablan. Temprano. Número 2, fíjese, tenían que recogerlo y el sexto día tenían que recoger doble, porque tenían que guardar el día de reposo. Ese era el único día que podían recoger doble. ¿Y qué pasaba con el maná? ¿Se echaba a perder? Me enseña algo muy fuerte. Dios usó el desierto para traer una educación y una disciplina a esa nueva generación. Si querían comer, tenían que levantarse temprano y tenían que obedecer a Dios de manera muy puntual. ¿Por qué es importante esto? Porque, ojo, más adelantito vamos a hablar de una ciudad que se llamó Jericó. ¿Recuerdan qué característica fue a la hora de conquistar Jericó? Tenían que darle una vuelta a la ciudad con una característica: en completo silencio. ¿Verdad que sí? Fíjese, avancemos para no spoilearle. Jordán. Cruzaron ellos el Jordán. Fue el primer desafío que tuvo esta nueva generación. Estas personas que yo creo que el más grande tenía 19 años cuando salieron de Egipto, la libró así de que no tenía 20, tenía 19 y por lo tanto él sí iba a poder tener acceso a la tierra prometida. Pasó 40 años en el desierto, por lo tanto 40 más 19. ¿Cuántos? 59 años. Los más chiquitos, pues recién nacidos o entre 40 años, 30 años era la edad de los judíos. Salieron y el primer desafío fue cruzar el Jordán. Dice la Biblia que lo cruzaron en una temporada de primavera. En la primavera están los deshieles de las montañas cercanas, por lo tanto el río está sumamente crecido. Y esta generación fue llevada a confiar en Dios, a que iban a cruzar el Jordán, y mandó Dios a que los sacerdotes se metieran al Jordán, y en cuanto los sacerdotes tocaron el Jordán, dice la Biblia que el río se dividió y pasaron en seco. Muchos de esos judíos no habían visto el milagro del río, del Mar Rojo, ¿verdad que sí? Porque no habían nacido. Para ellos fue el primer reto de confiar en Dios. Y el segundo reto, fíjese, el segundo reto fue la ciudad de Jericó. Ahora, ¿qué características había en la ciudad de Jericó? Jericó era la ciudad, estuve por ahí revisando alguna información, y Jericó está fechada en que los inicios de Jericó son de 9,000 años antes de Cristo. Era una ciudad amurallada. Era una ciudad que tenía unas murallas de 8 a 12 metros. De hecho, no sé si recuerdan que la prostituta Rahab vivía en la muralla de Jericó.
Por lo tanto, te da a pensar de que para que una muralla soporte una casa, tiene que estar bastante alta. Y a la hora que se enfrentan a Jericó, esta generación de israelitas, hay una característica bien fuerte y dice que Dios les mandó que le dieran una vuelta cada día, con la característica de que tenía que ser en completo silencio y con la característica de que tenía que ser todo el pueblo, una vuelta a la ciudad durante 6 días. Y el séptimo día, ¿cuántas vueltas le dieron? 7 vueltas. El número 7 en la Biblia es el número de Dios. Cuando dan 7 vueltas en completo silencio, la instrucción de Dios era: ahora sí, a la séptima vuelta, ¿qué van a hacer? Van a gritar y van a tocar los shofares, que eran los cuernos de carnero. ¿Alguien ha escuchado un shofar? Se te pone la piel así como de gallina de la vibración que tienen esos cuernos. Y gritaron, y dice la Biblia que las murallas de Jericó cayeron. ¿Por qué 6 días una vuelta? ¿Por qué 7 días, al séptimo día 7 vueltas? ¿Es algo lógico para una estrategia militar? No. Pero Dios estaba llevándolos y calándolos, como dicen en el rancho, a la obediencia. ¿Está conmigo? Platicaba con mi esposa en esta semana a la hora que compartíamos. Nos gusta cuando vamos a predicar, nos predicamos primero el uno al otro y nos retroalimentamos. Y platicábamos de cómo, ¿sabe una cosa? Cómo es difícil ser disciplinado a veces. A nosotros nos cuesta. No sé si a usted no le cueste, pero cuesta trabajo ser disciplinado. Pero aquí me habla de cómo Dios, así como con el ejemplo del maná, que los estuvo aleccionando y entrenando para que cuando Él dijera quiero que hagan esto, lo hicieran al pie de la letra. ¿Sabe algo? Hay cosas en nuestra vida que no se van a derribar si no somos disciplinados. Se lo voy a repetir porque como que o le caló o no me cree. Hay cosas en su vida y en mi vida que no se van a derribar si no somos disciplinados, si no somos obedientes a Dios. Porque hay murallas, hay muros. Esta generación tuvieron una victoria no por su pericia militar, sino por su obediencia. Ya después, si usted sigue leyendo, está interesante porque en varias de los pleitos que tuvieron ya con los otros reyes, Dios les dio ya estrategias militares y como ya estaban bien entrenaditos en la obediencia, ya no les costó trabajo obedecer, de que cuando Dios les decía que unos se pongan de este lado y después otros de este lado, y ahí ya empezó a meter un poquito más de estrategia militar. Ahora, ¿qué onda con la generación que no entró a la tierra prometida? Fíjate, ellos tenían mucha nostalgia, tenían mucho apego a lo conocido. A lo mejor algo te suena, te checa o te choca, como dicen. Ellos estaban mucho más cómodos con que les dijeran qué hacer. Tenían una mente limitada, tenían patrones familiares y sociales conscientes e inconscientes. Se quejaban por la incomodidad, pero tenían una abundante incredulidad. Ese era el tipo de mentalidad que tenía esta generación que no pudo entrar a la tierra prometida. Voltea con el que está a tu lado y dice: ¿algo te checa o algo te choca? ¿Sabes? Es difícil cambiar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero es necesario cambiar. Yo me acuerdo, ahorita que Alex, ¿no le duelen los pies a tu hijo? ¿Sí te duelen los pies, mijo? Porque estás creciendo. Yo me acuerdo del güero, de Manuel, que a veces lloraba del dolor de pies. ¿Por qué? Pues porque estaba creciendo. Hay momentos en nuestra vida que nos van a doler ciertas cosas, pero es necesario para el crecimiento que tenemos que tener como personas. Fíjate,
Canaán implicaba una mentalidad de una visión futura, una mentalidad de abundancia, una mentalidad conquistadora, de responsabilizarse por el resultado. Y esto es bien importante. Yo me debo de hacer responsable del resultado y del fruto que estoy teniendo en mi vida. ¿Cuál es tu estado de salud física? Tú eres responsable de eso. ¿Cuál es tu estado de salud mental? Tú eres responsable de eso. ¿Cuánto tiempo estás viendo pantallas? Tú eres responsable de eso. ¿Cómo está tu relación matrimonial? Tú eres responsable de eso. ¿Cómo está tu rendimiento en tu trabajo? ¿Eres de los primeros que quieren correr o de los últimos que quieren correr? Tú eres responsable de eso. ¿Está conmigo, amigo, hermano? Es muy diferente la comodidad e incomodidad de que me digan qué tengo que hacer a que yo me responsabilice por lo que tengo que hacer y el resultado que estoy teniendo de eso que tengo que hacer. ¿Cómo está tu nivel de espiritualidad? Tú eres responsable de eso. ¿Vienes a esta iglesia? Qué bueno. Nos ves en redes sociales, qué bueno. Pero tú eres responsable del nivel de espiritualidad que tú tienes. No puedo hacer responsable al pastor por qué tan espiritual soy yo. La mentalidad de un trabajo consciente y del proceso de conquista interna y de conquista externa, de una fe individual y de una fe colectiva. Importante, cuando conquistaban o cuando Dios los llevaba a conquistar, ¿eran unos pocos o era todo el pueblo? En tu familia, tú y yo tenemos que estar conscientes que como familias o conquistamos juntos o no conquistamos. O crecemos juntos o vamos a tener problemas. En un matrimonio, cuando los dos no están en el mismo canal de crecimiento, de crecimiento espiritual, de conciencia, de querer mejorar, de querer avanzar, va a haber problemas. ¿Qué pasa con una yunta cuando uno de los bueyes empieza a caminar más lento? ¿Qué pasa con la yunta? En lugar de ir avanzando, si uno de los bueyes empieza a caminar más lento, ¿qué pasa? Se la pasan dando vueltas. Por eso es bien importante, matrimonios, y ojo, que estemos conscientes que los dos tenemos que estar abiertos a ese crecimiento, a esa madurez, a ese aprendizaje, porque de lo contrario, si no crecemos juntos, va a haber problemas en el matrimonio. Aunque no diga amén, hermano. ¿Qué representa el Jordán para ti hoy? ¿Qué tienes que cruzar? ¿Qué tienes que decidir? ¿Qué representa tu Jericó en esta etapa de vida? ¿Qué murallas se tienen que caer? Fíjate, yo estaba reflexionando y yo decía, yo tengo que cruzar ese Jordán o tengo que conquistar ese Jericó, pero yo tengo que estar consciente de qué cosas tengo que perdonar. Todos traemos nuestros temitas. Todos. ¿Qué heridas tenemos que sanar? ¿Qué necesitamos educarnos contra los estereotipos que nos estamos enfrentando? Tenemos que, abro un paréntesis, pagar deudas, porque hay familias que se caracterizan porque siempre están endeudados. ¿Has conocido alguna familia que siempre viven en deudas? Eso es un patrón, es una maldición. Tenemos que cambiar, si tenemos que cruzar el Jordán, puede ser el que tengo que cambiar de empleo, porque donde estoy es tóxico. O tú eres el tóxico.
O si vas a iniciar un negocio, y ahorita me acordé de ti, pastora, o ir al gym, ¿verdad? ¿Sigues yendo al gym? Muy bien, padrísimo. Pero ese fue tu Jordán. Tuviste que cruzar a tomar una decisión de ir al gimnasio por primera vez en tu vida. Otro Jordán puede ser que tengo que ir a terapia. Yo le pregunto a usted, ¿es malo ir a terapia con un psicólogo? Y se lo quiero dejar muy claro desde aquí. El hecho que seamos cristianos no significa que no podamos utilizar una herramienta. Así como vamos con el médico y que nos trata la parte física, podemos ir con un psicólogo para que nos ayude con nuestra salud mental. Y no tiene nada de malo. O si tenemos que ir a una consejería con los pastores o con personas preparadas, también podemos tener consejería. Si tenemos que ir al médico, como le decía, vayamos al médico, porque hay muchas veces que sabemos que hay algo que no está bien en nuestro cuerpo y no queremos cruzar ese Jordán para atendernos con el médico. O si te tienes que cambiar de ciudad o te han invitado a un encuentro y nunca ha sido un encuentro, bueno, pues este puede ser tu Jordán, toma el encuentro. Y como platicábamos hace un momento, cambiar nuestros patrones generacionales. No se preocupe, hermano, se puede reír. 4 fotos. La primera, ¿quién cree que sea de mis hijos? ¿Qué pasó, hermana? ¿Ya nos llevamos así? Dice que la hermana que soy yo. ¿Por qué soy yo, Zuli? Porque tú conociste a mis niños y no se parecen. Ok. Tienes razón, Zuli. Conocí a mis hijos de chiquitos y no son mis hijos, soy yo. Tuve que poner un sticker porque yo andaba como Adán. Me llamo Alan, pero ahí andaba como Adán. Y mi mamá me está viendo en la transmisión. Un saludo a mi madre, que la quiero mucho y la amo. Pero ¿cómo me andabas dejando haciendo eso, mamá? ¿Me dejabas ser libre? Pero yo le pregunto algo. Los que tenemos hijos, bueno, no sé si pueda escribirle a mi esposa, a mi mamá, ¿cuántos años tenía ahí? Yo pienso que tendría como unos 4 años. Pero andaba yo en Valle de Bravo, en un rancho, porque yo me crié en un rancho, y andaba yo con mi gato, que pronto lo voy a recuperar a un gato. Pero todos tenemos una historia. Y esa historia nos puede definir. O nos puede limitar. Mi esposa es la que está en la foto. Ella le gustaba mucho bailar a ella folclóricos. Es de Guadalajara, le gustaba mucho bailar. Pero también ella trae su historia. Le pedí que diera su testimonio y no quiso, para que luego le diga de cosas. Pero en la foto que está a la mitad, ya éramos novios, fue en el 2000. Me estoy graduando de la carrera técnica de comunicación, está en la Ciudad de México, por eso estoy de toga y birrete, pero puse esa foto por varias razones. Una, para recordar que todo ha sido un proceso, y tengo la bendición de caminar con la misma mujer durante todo ese proceso. Llevamos veintitantos, ¿cuántos? 23 años de casados y 3 años de novios. Ya tiene rato. Pero en esa foto estaba yo como a 3/4 partes de la carrera y pues realmente no sabíamos qué íbamos a hacer. Pero en esa foto, así como la vea usted a ella ahí de guapa, estaba bien loquita mi esposa. Bueno, en ese momento mi novia. Usted la ve aquí ya predicando y a los que les tocó cantando. Pero hace rato les platicaba que en esa etapa de su vida, en esa etapa más o menos un poquito más adelante,
hubo una metodología en la iglesia que implicaba una consolidación de personas que visitaban la iglesia. Y en ese proceso los pastores nos pedían que, no sé, Fanny llegaba de visita esa semana y los pastores me daban la información de Fanny, y mi responsabilidad era que yo tenía que hablarle a Fanny y decirle: hola Fanny, mucho gusto, mi nombre es Alan, estuviste en la congregación este domingo, esperemos que te hayamos hecho sentir como en casa. Me gustaría, si me permites, orar por alguna petición que tú estés necesitando. Ese era el ejercicio que teníamos que hacer. ¿Sabe que mi esposa no lo podía hacer? ¿Sabe qué pensaba mi esposa? Dígame qué. Mi esposa pensaba que cuando ella hablaba con Fanny, Fanny se estaba burlando de ella. Sí, estaba bien pirada, ¿verdad? Pero fíjese, eso ella lo pensaba porque ella había escuchado a una persona de su familia decir que las personas se burlaban de él o de ella. Y ella aprendió ese patrón y lo trajo a su vida. ¿Sí estoy en lo correcto? Es que le estoy preguntando, aquí está, para que no le eche yo de mi cosecha. Pero se lo imaginaba. ¿Recuerda alguna similitud de lo que decían la generación de: es que nos sentimos como langostas y hay gigantes? O sea, estos cuates, yo creo que, o no sé si estos cuates llegaron con los gigantes y le dijeron: a ver, gigante, bueno, ven, ven por favor, Alex. Hablando de un gigante. Ven. No sé si los judíos, agarraron y llegaron con para la comparación. No sé si los judíos agarraron y dijeron: querido gigante, ¿tú opinas que parezco yo langosta? Sí. Hicieron un censo, hicieron una encuesta, porque regresaron súper convencidos de que es que les parecemos como langostas. Gracias. Pues estaban haciendo castillos en las nubes, como dicen por ahí. Pero muchas veces tú y yo hacemos castillos en las nubes por nuestra mentalidad. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? ¿Sí? La última foto, cuando nos casamos, me está clavando unos alfileres. A las señoras que tienen esas costumbres, yo creo que las han de entender bastante bien, ¿verdad? ¿Si hay alguien aquí que clave alfileres o no? ¿Ya se arrepintieron? ¿Sí? A los que somos de la vieja escuela, había una tradición muy bonita, que era que en las bodas tú le ponías dinero al novio. ¿Alguien le tocó, ha ido? ¿Ok? A nosotros no era tanto la tradición, era la necesidad. Porque no teníamos lana para irnos de luna de miel. Entonces, pues a mí no me dio ni tantito de vergüenza. Pasamos y nos pegaron unos billetes. Afortunadamente no tuve que bailar para que me pusieran billetes. Me pusieron bastantitos billetes. Mi esposa, ya en ese momento mi esposa me los empezó a quitar. Y con eso fuimos bendecidos para poder tener algo de dinero para podernos ir de luna de miel a la playa paradisíaca de San Pancho en Nayarit. Pero le quiero compartir esto porque son temporadas de vida. Hay cosas en su vida que son decisiones, son micro decisiones. ¿Como qué? ¿Hoy voy a tomar refresco o no voy a tomar refresco? ¿Hoy voy a hacer ejercicio? ¿No voy a hacer ejercicio? ¿Hoy voy a leer? ¿No voy a leer? ¿Hoy voy a ver la tele 5 horas o solamente 4? ¿O no la voy a ver? Son micro decisiones. Pero esas micro decisiones nos llevan a generar hábitos. Y hay decisiones macro que tienen que ver con decisiones: ¿me caso con Erika o me caso con Florencia?
Esas son decisiones macro. Pero independientemente de la temporada de vida, usted y yo tenemos que estar conscientes de qué tipo de mentalidad estamos teniendo. Gracias, Eva, por ese amén. Usted tiene que estar consciente hoy qué tipo de mentalidad está teniendo. Si una mentalidad como la de los judíos que estuvieron en Egipto, o una mentalidad como los que entraron y poseyeron la tierra prometida. Fíjese, cuando yo estoy consciente de mi mentalidad, entonces como papá o como miembro de una familia, yo voy a poder transmitir, incentivar formas de pensar. También voy a transmitir formas de sentir, formas de comer, de decidir, formas de amar, formas de perdonar, formas de trabajar, de administrar, formas de adorar, formas de servir, o formas de disciplina, o hasta formas de viajar. Y muchas veces no estamos conscientes como papás la responsabilidad que estamos teniendo, y los hijos tienen que estar conscientes del ecosistema familiar que se está gestando para alinearse a los principios o desalinearse a los principios. Los que no tienen papás creyentes tienen un doble trabajo porque tienen que honrar a sus padres y tienen que honrar la palabra. Los que tienen la bendición de que sus padres son cristianos tienen que alinearse a honrar a sus padres y vivir lo que dice la palabra. Usted me ha escuchado decir en alguna otra predicación que una de las cosas que mi esposa y yo buscamos transmitir a nuestros hijos es que mi techo, ¿que mi qué? Que mi techo sea la plataforma de mis hijos. Y suena muy bonito, pero, diga conmigo, pero implica un gran compromiso de dos partes, y esto no se lo había compartido. Implica un gran compromiso y una gran conciencia de mí y de mi esposa para subir el estándar de nuestro techo de manera consciente y continua. Implica una gran responsabilidad de mis hijos para realmente tomar todas las cosas positivas y los compromisos que mi esposa y yo adquirimos para que entonces eso sea su plataforma de estructura interna, para que eso les permita crecer. Y en algún momento yo se los tuve que decir, hasta molesto, de muchas veces quieren que mi techo sea su piso, pero no están dispuestos a hacer lo que me ha llevado a tener ese techo. No sé si me estoy explicando. Y usted y yo tenemos que tener la conciencia de qué estamos viviendo como familias. Yo le pregunto, y hay cosas muy sencillas. ¿Qué tanto ve la tele en su casa? ¿Qué tanto refresco toma en su casa, en su mesa? ¿Qué tipo de alimentos son los que tiene en su mesa? ¿Qué hábitos de sueño tiene usted en su casa? ¿Qué hábitos de discusiones, de cómo resuelve las discusiones? ¿Lo está haciendo a la vieja escuela, a la escuela vieja, a la escuela de Egipto, o lo está haciendo a la escuela de la generación que entra a la tierra prometida? Porque cuando yo tengo problemas con mi esposa, porque sí tengo problemas, igual que todos ustedes, aunque no digan amén y pongan cara de que no, tenemos problemas. Yo tengo la opción de resolver o de reaccionar. Fíjese, hay una gran diferencia entre resolver y reaccionar a la forma en la que yo estuve expuesto de que mis papás solucionaban sus problemas, o a que los papás de mi esposa cómo solucionaban los problemas. Y resulta que mis papás y resulta que los papás de Erika también tomaron el modelo de sus papás. ¿Sí me sigue? Y resulta que ellos tomaron el modelo del de arriba y el modelo del de arriba, y luego uno no sabe ni qué modelo agarra. El tema es que cuando hay un problema matrimonial, yo quiero reaccionar o quiero resolver en función de lo que vi con mis padres o lo que dice la palabra de Dios y lo que puedo aprender de herramientas para resolver problemas matrimoniales, porque sí, la palabra de Dios es el principio, pero muchas veces tengo que aprender herramientas para
para resolver problemas matrimoniales. Dice la Biblia que debo de tratar a mi esposa como vaso frágil, ¿verdad que sí? Pero hay veces, pues caray, ¿y cómo se hace eso? Y hay veces tengo que aprender de un libro que hable de psicología femenina o de resolución de conflictos, o tengo que ir a terapia. ¿Qué cosas tengo que hacer para que entonces cuando tenga un conflicto con ella, salgamos adelante y llegamos a la tierra prometida, pero juntos? Termino con esto. Esta palabra ha sido un sello en la vida de mi esposa y mi vida desde que nos casamos. Y está en Jeremías 29:11 y dice: yo, el Señor, sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo anhelo que esta palabra usted la pueda también aprovechar para que usted pueda tener una expectativa positiva. Cuando Dios habla, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar, yo digo, wow, así como Alex tiene buenos planes para su hijo Alejandro, y así como yo tengo buenos planes para mi hijo Emanuel y mi hijo Josué, así es Dios. Tiene buenos planes para ti y para mí. En medio de tu realidad familiar, personal. Yo vengo de una familia de padres divorciados, algunos ya lo han escuchado. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 13 años. Empecé a vivir solo en Querétaro a los 15 años. Y ha sido un proceso sumamente complicado en diferentes etapas de la vida. Me casé a los 22 años. Tengo 23 años de casado, tengo 45 años. Pero en todo ese proceso, de manera a veces inconsciente, a veces arreado, a veces consciente, he tenido que considerar lo que dice Dios, lo que he estado dispuesto a aprender, para que al día de hoy le pueda decir con toda claridad: Dios es fiel. Dios ha sido fiel. Y puedo decirle que esta promesa de Jeremías 29:11 se ha cumplido en nuestras vidas de una manera contundente. Pero hay algo que quiero decirle y lo invito a que se ponga de pie para que descanse un poco. Y yo estaba orando en estos días, porque más allá de compartirle una conferencia, está bien así, está bien con esa luz, gracias. Más allá de compartirle una conferencia, yo estaba orando para saber qué ministrar desde el punto de vista espiritual a nuestras vidas. Y algo que yo sentía, y lo confirmé hace rato con la reunión de la mañana, fue que así como Dios manifestó su poder en el pueblo de Israel para establecer y manifestar su poder a través de las plagas, a través del milagro de abrir el Mar Rojo y sacar al pueblo de Israel de Egipto, eso fue algo sobrenatural. Pero Dios probó el corazón del pueblo de Israel antes de que pasaran a la tierra prometida, para saber qué tan comprometido iba a estar en ese proceso en cuanto a su nivel de obediencia, en cuanto a su nivel de disciplina, en cuanto a su nivel de confianza en la promesa y en el Dios que dio la promesa. ¿Me está siguiendo? Pero otra cosa era el proceso de conquistar esa tierra, de derrotar 30 reyes. Y Dios me mostraba que hay áreas en nuestra vida que hoy Dios va a hacer el milagro sobrenatural y espiritualmente hablando de sacarnos de Egipto. ¿Sí? Alguna área de tu vida hoy Dios la va a sacar de Egipto. Sin embargo, el compromiso que tú y yo tenemos que tener es que tenemos que derrotar esos 31 reyes.
y que tenemos que estar conscientes que así como el pueblo de Israel pasó 7 años en ese proceso, tú y yo tenemos que entender que debemos estar en el proceso de cambiar nuestras vidas, de transformar nuestras vidas con las verdades de Dios que vienen a alinear y a calibrar nuestras realidades personales. Vienen a cambiar la manera de pensar. Vienen a cambiar la manera de reaccionar. Vienen a cambiar la manera de ver la vida misma. Y no importa en qué etapa de vida estés. Puedes estar a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. Tenemos que estar conscientes de la etapa de vida y tenemos que estar conscientes que Dios está buscando que salgamos de esa esclavitud emocional. Mi papá murió hace 2 años. Y cuando uno pierde un ser querido, uno se puede meter en ese Egipto de tristeza, de añoranza. Así como los israelitas decían, es que en Egipto teníamos unas ollas y unos ajos. ¿Se quedaron en dónde? En la añoranza del pasado. Sé que cada uno de nosotros, ese Egipto puede representar muchas cosas. La pérdida de un familiar, la pérdida de una relación, una enfermedad, un conflicto, una herida. Pero tú hoy tenemos la oportunidad de decirle, así como sacaste al pueblo de Israel con un milagro, hoy sácame. Y dame la conciencia y la mentalidad para que yo pueda estar dispuesto. ¿Estar qué? A conquistar. Y a disfrutar la vida que me das en la tierra prometida. Hay veces que estamos en la tierra prometida ya en algunas áreas de nuestra vida y emocionalmente o espiritualmente seguimos viviendo en Egipto, estando en la tierra prometida. Y eso es mucho más frustrante porque uno está viendo los ríos, está viendo los árboles y no tiene la capacidad de disfrutarlos porque uno se siente todavía en Egipto, sintiéndose no digno, sintiéndose no suficiente, sintiéndose de muchas maneras. Muchas veces porque nosotros mismos somos nuestros principales jueces, y otras veces porque el enemigo viene a poner dardos o pensamientos a nuestra vida, o muchas veces porque hay personas alrededor que vienen a querernos mantener en ese Egipto. Hoy vengo a recordarte que el anhelo de Dios, de verdad el anhelo de Dios, es que podamos tener una vida y una vida en abundancia en esta etapa de tu vida, con ese nivel de conciencia, con ese nivel de libertad, con ese nivel de capacidad de disfrutar lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Extraño a mi papá, por supuesto, pero no puedo mantenerme o quedarme atorado en ese Egipto de tristeza cuando tengo la oportunidad, la bendición de tener a 2 hijos que tengo que guiar. Y te abro mi corazón porque muchas veces hay cosas que quieren opacar las promesas de Dios. Y creo que en esta temporada
Dios nos está llevando a una expansión, pero esa expansión debe de ser acompañada de un cambio de mentalidad. Y ojo con lo que te voy a decir. Ese cambio de mentalidad se debe de manifestar en un cambio de emocionalidad. Porque mis pensamientos determinan mis emociones. Y mis emociones afectan toda nuestra vida. No solamente, y mi esposa ahorita está aprendiendo mucho de medicina funcional, y las emociones impactan en la manera en la que nuestras células funcionan. Las emociones se enferman o las emociones sanan. Así es que voy a invitarte esta tarde a que con esa sencillez de corazón podamos hoy decirle a Dios gracias, y que puedas cerrar tus ojos esta mañana y que juntos podamos simplemente dejar que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos recuerde qué cosas hay en nuestra vida que tiene que Dios sacar de Egipto. No te distraigas si Dios te pone un recuerdo, si el Espíritu Santo te trae un momento en tu vida, te recuerda a una persona. Deja que el Espíritu Santo venga en esta mañana a manifestar qué cosas hoy vamos a pedirle a Dios que haga ese milagro de sacar de Egipto, o qué cosas vamos a pedirle que nos dé la estrategia para conquistar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta mañana, por favor, que todas esas ataduras o esas áreas de nuestra vida que están todavía en Egipto y que han sido secas, que han sido esclavizadas, Padre, como tú pusiste en mi corazón, hoy te pido en el nombre de Jesús que hagas el milagro de sacarnos de ese Egipto y de posicionarnos a la entrada de esa tierra prometida, en ese Jordán. Hay cosas que hemos intentado y que no hemos logrado. Hay cosas que ni siquiera habíamos sido conscientes, pero en esta mañana queremos ser conscientes. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, por favor, trae esa libertad sobrenatural en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, aún espiritualmente. Si hay ataduras o hay esclavitud, Dios, trae esa libertad sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Si hay alguien que esté enfermo, Dios, aún saca y restaura esa sanidad en nuestros cuerpos. Y posiciónanos, Dios, en ese Jordán, para que a partir de esta temporada podamos estar conscientes y obedientes y sensibles a tu voz, para poder recibir las estrategias de cómo vamos a conquistar y seguir avanzando en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Por qué no pones tu mano derecha en tu corazón, por favor? Y le dices: Dios, yo hoy recibo tu paz. Hoy recibo esa paz que dice tu palabra, que sobrepasa todo entendimiento.
Yo recibo tu amor, recibo la sanidad en mi alma, recibo aún sanidad física en el nombre de Jesús. Y me posiciono, Dios, a la entrada de esta tierra prometida, porque sé que tu bondad ha sido grande, porque sé que tu bondad se manifiesta, y sé que tu bondad me acompaña hasta el día de hoy. Gracias.